Pedir ayuda es incómodo, arriesgado e incluso vergonzoso, y sin embargo pudiera hacernos un poco más felices. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Masón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la posibilidad de ser un poco más felices, no solamente ayudando a otros, pero permitiendo que otros nos ayuden. Al parecer, pudiera haber dicha y felicidad en pedir ayuda, algo que parece totalmente contraintuitivo, ya que la mayoría de nosotros experimentamos algo de vergüenza y vulnerabilidad cuando la solicitamos. Pero antes queremos invitarte a descargar y escuchar nuestro podcast Entre Amigos con Gerson García, que encontrarás gratuitamente en Apple, Spotify, YouTube o en tu plataforma de podcast favorita. Busca y encuentra un nuevo episodio cada semana con conversaciones que muestran situaciones e ideas del mundo contemporáneo ante la fe cristiana. También te invitamos a que compartas nuestra conversación en tus redes sociales y permitas a tus amigos y seguidores participar de este tiempo juntos. Y bueno, Guillermo y Elsa, no sé a ustedes, pero a mí me incomoda un poco pedir ayuda. ¿A alguno de ustedes le gusta pedir ayuda? Depende. A mí sí, pero y lo confieso, porque me cuesta pedir ayuda porque creo que soy, o sea, me creo, esa es la realidad, me creo autosuficiente, aunque cuando hay cuestiones técnicas de construcción o lo que sea que ya no puedo, tengo que contratar a alguien, esa es la realidad de la vida. Así es. Y tú dices depende, Elsa, ¿por qué depende? Bueno, porque creo que sí tiene que ver un poquito con, con el ego, ¿no? De que muchas veces uno, al pedir ayuda o al pensar que uno necesita ayuda, proyecta de cierta manera debilidad o flaqueza o que yo debería de saber cómo solucionar esto, pero no puedo. Entonces, al dar a conocer mi necesidad y pedir ayuda, estoy confesando mi fracaso, ¿no? Mi ineficiencia, en fin. Creo que tiene algo que ver con el orgullo propio. ¿Cuál sería el otro lado del depende, entonces? ¿Cuál sería el lado positivo Bueno, para cuando ti? la necesidad es tan grande que no hay de otra. Que no te queda de otra, como cuando No. Guillermo tiene que hacer alguna reparación en su casa y tiene que llamar a alguien. Tiene que llamarse a los técnicos porque yo me recuerdo en muchas ocasiones en que yo he pretendido ser capaz de hacer algunas cosas que en mi opinión son muy básicas, como por ejemplo el desarmar cualquier aparato que no esté funcionando Ajá. para cambiarle algún repuesto, alguna parte de ese aparato, sea como se llame, ¿no? O sea lavadora, refrigerador, sea, ¿cómo se llama esta cuestión? Aspiradora, cualquier cuestión eléctrica, yo creo que yo puedo. Entonces, disemino todas las piezas ahí en el lugar y después, cuando me doy cuenta que no voy a ser capaz de armarlo, tengo que pedir ayuda. Ahí pido ayuda, porque no soy capaz. O sea, al llegar al punto ese, uno se da cuenta que necesita de la asistencia de los demás. Pero fíjense qué interesante, ¿verdad? Que en el caso de particularmente los varones, parece que preferimos perdernos que pedir direcciones. Eso es lo que proverbialmente se dice de nosotros. Y Guillermo acepta que a él sí le cuesta pedir ayuda. Elsa, las mujeres quizás tienen otro talante y piden ayuda, ¿verdad? No tienen tanto problema y nos dice depende. Yo me pregunto si habrá algún matiz en cuanto al género, ¿no? Que los hombres seamos menos propensos a pedir ayuda, que las mujeres fueran más propensas, porque al final de cuentas nos pone, como ustedes decían, en una situación de dependencia que es incómoda, y a los hombres depender de alguien más no nos gusta, particularmente los varones iberoamericanos. ¿Te incluyes en ese Sí, en me ese incluyo, grupo? claro que me incluyo, Sí. claro, totalmente. Okay. Yo incluso cuando tengo que llamar a alguien, lo hago a escondidas, ¿no? Cuando tengo que pedir. Hay una caricatura, yo no me acuerdo si es caricatura o si es un pequeño video de algo que vi alguna vez, en donde hay un señor que dice, cuando un vecino comienza a hacer algo en su patio que esté más o menos visible, entonces llegan los demás vecinos en forma inmediata a preguntar qué es lo que sucede, cómo pueden ayudar y qué sé yo, aunque realmente la intención
de los que van a ir, en el caso de los hombres, es ver qué es lo que está haciendo el vecino y a ver cómo ellos pueden aprender a solucionar el problema que él tiene. Esa Así es la es, idea así para es. poder solucionar su propio problema, ¿no? Yo lo encontré muy bueno porque a mí me pasa cuando veo un vecino que sale a hacer alguna cosa, yo inmediatamente voy y le saludo, el ser amable y qué sé yo, y entonces el vecino inmediatamente comienza a explicarme lo que está haciendo, y entonces yo voy tomando una nota mental que a los 5 minutos se me olvida, claro, eso forma parte de mi Quizás realidad. de ahí la proverbial foto, ¿no? Del grupo de trabajadores donde uno está cavando el hoyo y 5 están mirándolo sin hacer absolutamente Sí. nada, ¿no? Bueno, en estos días hay un artículo de la publicación de Atlantic que está escrito por Arthur Brooks y que explora cómo el acto de solicitar ayuda, ponga atención Guillermo, y yo también como varones, el acto de solicitar ayuda pudiera hacernos más felices. Y esto es tanto para el que la solicita como para el que la ofrece, ¿no? Me llamó mucho la atención porque yo no puedo encontrar esa conexión de que el acto de solicitar ayuda me pudiera hacer más Tal feliz. vez sea ya en el momento, ¿no? En el momento de estar experimentando la ayuda del otro, empieza esa conversación, empieza la relación, empieza esa energía de la responsabilidad compartida y también la satisfacción de ver resultados A mí positivos. me produce agradecimiento, pero tanto como llegar a la felicidad, lo encuentro muy extremo, ¿no? Agradecido sí, Sí. le agradezco a la persona que me brinda una ayuda, me soluciona un problema, estoy muy agradecido, no hay ningún problema con eso. Pero que yo experimente felicidad en el sentido de estar contento y que ese contentamiento me acompañe en el día y comience a cantar esas canciones como la película La La Land, iban todos por la carretera, saltando por los autos, y todo el mundo está muy contento, lo cual no deja de ser una ironía del tamaño de una catedral, porque realmente quien ha estado alguna vez parado en el tráfico de Los Ángeles 1 hora sin avanzar, no estaría contento ni cantando, eso se lo puedo Una de asegurar. las imágenes que se usa en el artículo que sí me llamó la atención es que este tipo de pedir ayuda es como la circulación de la sangre, ¿no? Que es más saludable cuando se activa, se comparte, se recibe y que de alguna manera al que solicita ayuda activa algo en esa persona que motiva la generosidad del otro, ¿no? Y que en ese sentido hay una especie de gratificación, de retroalimentación. Y me llamó mucho la atención este ejemplo que pone, porque en realidad yo quizás voy más al lado de Guillermo en este sentido, ¿no? De que no solamente uno da las gracias, Guillermo, pero a veces crea un sentido de deuda. Si yo recibí ayuda, yo quiero de alguna manera repagarla. Y es muy típico en nuestra cultura, particularmente iberoamericana, el después de haber recibido un favor, después de haber recibido una ayuda que se Quieres solicitó, corresponder, ¿no? es corresponder exactamente la reciprocidad y el sentido de obligación que se me crea, ¿verdad? De que ahora tengo que repagar de alguna manera esto. Y no, eso no es felicidad, sino un sentido de obligación y de ahora él me hizo un favor y le debo, le debo y le debo y le debo y le deberé quizás toda mi vida si el favor fue muy grande, ¿no? Así que yo tampoco veo esta idea de la felicidad, pero por otro lado, la idea de la circulación de la sangre, ¿no? Que uno al pedir ayuda facilita una serie de mecanismos que hacen fluir la generosidad y esto es algo bueno, positivo, ¿no? Que trae bienestar y trae bienestar para ambos, al que la pide y al que la Sí, ofrece. como decía, creo que tiene alusión a esa relación que se crea, ¿no? De la interacción humana, el dar, el recibir, el compartir, el trabajar juntos en algo. Durante la pandemia, cuando estuvimos trabajando tanto tiempo desde casa, pues la verdad, aunque al principio dice uno, ah, qué bien, qué cómodo, ¿no? Puedo trabajar desde mi casa, pero después de un tiempito empieza uno a extrañar esas relaciones de equipo, esas relaciones donde te tomas el café juntos, donde discutes algún problema con, con la persona que tienes enfrente de ti, no de manera virtual únicamente, ¿no? Hay creo, una magia, cierta realidad que debemos aceptar, que a la hora de estar ya sea recibiendo ayuda o dándola, se crea una relación interhumana que nos alimenta de cierta manera, incluso tal vez de formas que no alcanzamos a percibir. Posible, ¿ah? Es posible.
y a lo mejor para los hombres es más difícil aceptar o entender eso porque tenemos una especie de coraza que nos protege de ser personas que manifestamos mucho nuestras emociones o nuestros sentimientos en un sentido, y especialmente no los demostramos ante otros congéneres, no hombres, por ejemplo. Entonces mantenemos una especie de fachada que nos previene de tener este tipo de actitudes. En un sentido, también previene expresar de alguna manera nuestros sentimientos. Pero es posible lo que está diciendo Elsa, que tenga bastantes razones. Es totalmente posible. Por otro lado, existen personas que viven pidiendo ayuda todo el tiempo y eso puede Muy ser también. necesitadas. Sí, Sí, que no se saben valer por sí mismas o que Bueno, se les hace muy cómodo vivir a costa de otros, ¿no? así Y es. también hay que tener cuidado de ese tipo ya de abuso relacional, ¿no? No sé cómo llamarlo, cómo expresarlo, pero es como el vecino o la vecina que llega a pedir primero una taza de azúcar y después pide un medio litro de aceite y después un paquete de harina porque está haciendo pan o algo así y le faltan todos los ya mejor ingredientes. quédate a desayunar, mijito. Bueno, yo creo que cuando vamos al tema de hacer el bien, pedir ayuda, todo esto, yo estoy pensando en el famoso filósofo alemán, ¿no? Emmanuel Kant, y esta fundamentación de la metafísica de las costumbres, ¿no? Y la idea de que hacer el bien a otros es un imperativo moral, más allá de cualquier beneficio personal que uno pueda obtener. De hecho, él sospecha de que si hay algún beneficio personal, quizás no tiene la motivación correcta, ¿no? Incluyendo la felicidad de ayudar. A la hora de solicitar ayuda, a la hora de ofrecer ayuda en ambos casos, creo que en la cultura occidental la hemos desprovisto de cualquier atributo de carácter emocional, ¿no? Me da la impresión, justamente por estas influencias del pensamiento, ¿no? Que nos dice que para llevarnos bien en sociedades, en comunidades, de alguna manera tenemos estas obligaciones de ofrecer ayuda y, por supuesto, si uno lo necesita en un momento, también solicitarla. No creo que hemos adjudicado valor emocional a este acto, ¿no? Y quizás por eso nos sorprende un poquito Bueno, el a mí me artículo. sorprende el hecho de que el artículo enfatiza esta cuestión de que la persona que recibe una ayuda tiene una actitud de contentamiento, de felicidad, se siente mejor, se siente bien. Pero hay pasajes específicos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en la Biblia, en donde el que recibe el beneficio está completamente inconsciente. Por ejemplo, está la famosa parábola esa del hombre que yace en el camino, que ha sido asaltado, que está herido, que está imposibilitado prácticamente. Entonces pasa otro que le ayuda, y le ayuda de tal manera que llega hasta el extremo de llevarlo a un lugar, no solamente de curarlo en el camino, pero de ayudarlo, llevarlo a un lugar, pagar anticipadamente. Y da la impresión del texto que el hombre que está haciendo ese beneficio, él se siente contento de ayudar, él se siente feliz de poder hacerlo, él siente que es una cuestión ética, es decir, de conducta, que tiene que hacerlo. Y yo creo que la felicidad en ese caso está en el que provee la ayuda, porque el otro no tenía manera de darse cuenta ni de aceptar porque estaba completamente imposibilitado. No tenía manera de expresar un agradecimiento, un contentamiento, ni tampoco una felicidad. Es decir, me da la impresión que algunos textos del Evangelio tienen que ver más bien con las cosas que nosotros hacemos por otro, le prestamos ayuda, somos generosos, tratamos de ser el hermano, el prójimo del otro, y eso nos va a producir algún tipo de contentamiento, de felicidad, de estar bien con nosotros, aunque no haya de la contraparte, aunque no haya una actitud de agradecimiento. Creo yo que esa parte no la dice Y el creo artículo. también, Guillermo, esto me hace pensar lo que acabas de mencionar en momentos en los cuales nosotros como personas que dimos nuestra vida y damos nuestra vida al ministerio, hemos visto de primera mano a personas que generosamente han donado para la subsistencia y la alimentación, ¿verdad? Del ministerio mismo, también ministerios de radio, ministerios de ir a predicar la palabra a otros países.
de enseñar, ¿verdad? A pastores la palabra de Dios para que ellos a su vez puedan enseñarla a otros. Y hemos recibido a nombre de estas organizaciones sin fines de lucro donativos de todo tipo, pequeños, medianos, grandes, donde la mayoría de ellos sabemos de quién proceden. Sabemos el nombre de la persona, llegamos a conocer a veces a la familia, el monto que se ha dado, pero también hemos recibido en algunas ocasiones, más rara vez, pero hemos recibido esos donativos que se han dado en anonimato, donde no sabemos de quién procede la generosidad. Y estas personas realmente creo que de cierta manera tienen esa relación con el Señor, con Dios, donde están viviendo lo que Jesucristo menciona de la mujer que con poquito dinero, ella va todo lo que tiene, pero y lo poquito que tiene va y lo da en el templo en secreto, en vez de ser la persona que está dando para que todos noten que dio. Y creo que ese es otro nivel de generosidad que como has aludido, Guillermo, no aparece en este artículo muy bien escrito, muy bien redactado, que nos deja mucho que pensar de Arthur C. Brooks en el Atlantic. Pero este es ese nivel donde el Señor Dios, que conoce todo lo secreto, es el que se da cuenta y ese acto de generosidad es hecho para darle la gloria a Él y para ayudar al prójimo. Y de alguna manera Elsa, ese donante anónimo, ese ayudador anónimo, libra al que recibe la ayuda de ese sentido de obligación y deuda del que estábamos hablando, ¿no? A mí me llama mucho la atención lo que comentaba Guillermo acerca de que en muchas instancias en el Nuevo Testamento encontramos, y la narrativa del Evangelio, encontramos estos momentos de gente necesitada de ayuda que no lo sabe y se le ofrece la ayuda automáticamente. No sé si eso está sacando a la luz el trasfondo reformado de Guillermo, sus orígenes reformados, ¿no? De que estamos totalmente incapaces ni siquiera de pedir ayuda cuando se trata de nuestra necesidad de Dios. Pero hay otras instancias, me da la impresión, y corríjame si estoy equivocado, donde creo que el Evangelio sí nos dice que hay algún tipo de satisfacción y se nos anima a pedir ayuda, ¿no? El reconocimiento de nuestra vulnerabilidad ante el Creador, para empezar, pero también ante otros de los que necesitamos, ¿no? Y que se materializa mucha de esta ayuda en la realidad de la comunidad de fe que Cristo establece, ¿no? Esta asamblea de seguidores suyos que de alguna manera se ayudan, y el venir y reconocer mi vulnerabilidad, mi necesidad, mi escasez, mi incapacidad y solicitar que alguien más supla para todo eso, tengo la impresión que en el Evangelio se nos anima bastante a eso, ¿no? Empezando por la realidad de nuestra condición deficiente ante la deidad, que es la premisa que se establece en el Evangelio, ¿no? Que estamos faltos y que la deidad sale a nuestro encuentro, y la deidad nos motiva y nos pide y nos anima a tener esa actitud de dependencia. ¿O lo estoy leyendo mal? Dice una parte muy breve también del Evangelio cuando están los discípulos que siempre andaban siguiendo al maestro por donde él fuera, tratando de entender sus enseñanzas y probablemente tratando de entenderlo, porque en el fondo nunca podremos negar ese hecho de que hasta el final de sus días muchos de los seguidores de Jesucristo no las tenían todas consigo en cuanto a este personaje tan extraño que aparecía. Y en un momento determinado Jesús les dice, por estas pocas palabras les dice, por ejemplo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y entonces, la parte, digamos, gruesa de la cosa es contentamiento para vuestras almas. O sea, hay una expresión ahí de que el que pide realmente recibe algo no solamente material, pero recibe una cuestión de alegría, de contentamiento, porque se ha animado a pedir algo que a lo mejor necesitaba, pero que no se animaba a hacerlo. Entonces, yo creo que hay una posibilidad que a nosotros se nos ha escapado en nuestro moderno siglo XXI, en donde somos tan materialistas que nosotros pensamos que son las cosas en sí mismas las que nos van a satisfacer. Y realmente no son tanto las cosas, porque las cosas pasan,
Lo tenemos, ejemplo, por ejemplo, en los teléfonos, que cada 6 meses nos obligan a hacer una apuesta al día, porque si no se queda anticuado, se queda obsoleto. Nosotros hacemos la apuesta al día y resulta que es el mismo teléfono con alguna que otra cosa y no ha variado absolutamente nada y nos sentimos decepcionados. La cosa en sí misma no satisface ni le da alegría a nadie. Son las cosas inmateriales, son aquellos gestos, aquellas cosas en donde hay una expresión de afecto, de amor, de hacer algo por otro, lo que realmente nos impacta y lo que realmente nos impresiona. No hay otra manera de entender esto. Esta reflexión sobre el artículo me está llevando a ser más sensible a, a ofrecer ayuda, a ofrecer generosamente de mi tiempo, de mis recursos, que no son muchos, pero ofrecerlos, ¿verdad? De acompañamiento a otras personas que muchas veces, como lo hemos mencionado en esta conversación, muchas veces les cuesta pedirlo. Eh, y y yo recuerdo, ¿no? Yo tuve épocas muy difíciles a la hora de estar cuidando a mis padres, em, donde me sentía abandonada incluso por Dios y le pedía ayuda y no lo sentía presente. Y me vi obligada a pedir ayuda, ayuda material a la familia para que nos ayudaran con su apoyo, pero sentía mucho la ausencia de Dios y tuve que aprender a ver que Dios estaba haciéndose presente a través del apoyo de las personas a mi alrededor. Yo creo que esta conversación me está invitando de cierta manera a corresponder y a ser más sensible a hacer actos de generosidad. Pero fíjate, Elsa, que me encanta el ejemplo que has puesto. Inmediatamente pienso en la calidad de la persona a la que se le pide, ¿no? Y ya hablando en el plano espiritual, cuando en una necesidad como la que tú tenías acudes a Dios, ¿no? La calidad de la persona que pide, si no trae cierto gozo y cierta seguridad, incluso el acto de pedir, sabiendo quién va a responder, ¿no? Yo estaba pensando que mis hijas, ahora en la universidad, y una de ellas distante de mí, a la que veo ocasionalmente cuando visita, le encanta y disfruta pedirme que le prepare alguno de los postres o de las comidas que ella comía cuando era niña, ¿verdad? Ahora ya independiente y ya moviéndose a la vida de adulto, a ella le encanta y venir a pedirme que le haga ciertas comidas, ciertos platillos que evocan. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Ese es para otro programa. Y me hace pensar lo que tú me estás diciendo, ¿no? Que esta actitud de dependencia de Dios, a la cual el Evangelio nos invita reiteradamente, nos trae satisfacción, porque al final de cuentas le estamos pidiendo al Padre Celestial, ¿no? Al que nos dice, bueno, si ustedes se pueden imaginar a un papá entre ustedes que si su hijo le pide pan, le da una piedra, o si le pide un pescado, le da una serpiente, ¿no? Es decir, aquí hay un talante moral de esta deidad que nos invita a ser vulnerables y a mostrar nuestra necesidad genuina. Y yo creo que algo de gozo ahí, igual que mis hijas se entusiasman ante la posibilidad de que yo les prepare algo que ellas, dicho sea de paso, pudieran prepararse por sí mismas y a lo mejor más deliciosas, ¿verdad? Pero se complacen en venir a mí y pedirme porque hay un acto de identidad, hay un acto de conexión, hay un acto de amor que de pronto se produce y que de otra manera no se produciría. Y de nuevo, enfocándonos en la persona que pide y esa felicidad que genera el pedir, me imagino que cuando llegamos al Evangelio, algo de estas dinámicas sucede, me da la impresión. El ejemplo que puso Elsa eh, tiene mucho contenido que viene también expresado en algunos libros de la Biblia, cuando hay esta expresión eh, que hemos recordado muchas veces en servicios religiosos muy especiales, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que es una expresión muy humana y que habla un poco de la frustración que tenemos cuando hay cuestiones que escapan a nuestro control o que escapan a nuestra sabiduría y que hablan de una incapacidad nuestra para poder entender los motivos de la vida.
Y entonces hay esta frustración que uno tiene, incluso con la divinidad, y esto no es ni un pecado, ni es una cuestión blasfema, es simplemente ya una expresión humana que aparece reflejada, por ejemplo, en el libro del Eclesiastés, en el libro de Job, en algunos de los profetas que realmente levantan su puño contra la divinidad porque realmente no encuentran una solución. Sin embargo, la solución de Dios es mucho más amplia de lo que nosotros a veces percibimos y viene expresada a través de gestos humanos, de seres que están a nuestro alrededor, sean familias, sean amigos, sean colegas, que de pronto tienen la palabra, tienen el gesto y tienen la ayuda que nosotros no esperábamos y que aparece de una manera sorpresiva. Alguien dijo alguna vez que las manos de Dios están precisamente en las manos de aquellos que nos ofrecen una ayuda y que nos sacan a veces de ese pozo de la desesperación que nos es muy común a los seres humanos cuando estamos total y absolutamente deprimidos. Entonces yo creo que las expresiones de que vienen de la divinidad están al alcance y nos producen un desahogo, nos producen una satisfacción, un momento de contentamiento, de felicidad, porque vemos que no estamos solos en la lucha en la que estamos enfrentados. Son las palabras mismas del Evangelio. Cuando Jesucristo, viendo esa incapacidad de los discípulos, ¿no? Les dice, no tengan miedo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y a nosotros nos cuesta emprender eso, no, francamente, porque el fin del mundo nos parece una cuestión muy lejana, aunque puede estar muy cercana, y sin embargo nos cuesta descubrirla. Pero ahí está también la cuestión, eh, el lamento, la exclamación de ese discípulo que dice, Señor, aumentanos la fe. Y esa es la única cuestión que nos queda, no hay otra manera. Y queremos invitarte a que explores más sobre esta dicha, esta felicidad que pudiera traernos el pedir ayuda, el ser vulnerables y reconocer nuestra necesidad y contar con la asistencia de otros. Bueno, cuéntanos tus percepciones y ofrécenos tus opiniones al buscar nuestro podcast Entre Amigos con Gerson García en Apple, YouTube, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Encontrarás además enlaces a algunos recursos que mencionamos en nuestra conversación y también encontrarás en nuestros archivos otros temas que pudieran ser de tu interés. Nos ayudas grandemente si marcas me gusta, particularmente en YouTube, y si compartes esta conversación en tus redes sociales. Invita a otros a ser parte de nuestro podcast. Agradecemos mucho a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. También Elsa y Guillermo, muchas gracias por darnos de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.